Me piden que grabe la clase. Ah, sí, sí. Ah, está Sí. grabando. Está Ahí, grabando. Está ahí grabando. puse para grabar, ¿no? ¿Está bien? Listo, Sí. perfecto. Sí, sí, Bueno. sí. Ahí ahora sí. Bueno, a ver, yo lo que quiero decirles antes, de cuando vayan a encontrarse con Etkin, que quizá, bueno, los maree un poco, porque, bueno, Etkin tiene, bueno, esto que yo les contaba siempre de los artículos que vienen de otras disciplinas sociales. Pero bueno, básicamente Etkin lo que se propone decirnos tiene dos o tres cosas que él quiere decirnos a nosotros al momento de comprender las organizaciones. Por un lado, él crea este concepto de identidad, que es un concepto sumamente importante, porque es un concepto que nos da a nosotros, por el cual comprendemos rasgos de la organización, un rasgo que es fundamental, o sea, es la estructura, es la columna vertebral de una organización, ¿no? Y que, por decirlo así como muy bárbaramente, sería como el concepto de personalidad en nosotros, en los individuos, ¿sí? Él dice, las organizaciones crean identidad, pero no solamente la crean, sino la reproducen, ¿sí? Las dos cosas. Y esto es lo interesante. Y acá viene el tema un poco, lo que planteaba el compañero que hablaba de la variable tiempo. Etkin lo que dice es que una organización se tiene que sostener en el tiempo. ¿Y qué sostiene en el tiempo? Tiene que recrear los rasgos de su propia identidad. Porque si no va a desaparecer, colapsa. Hay situaciones, la pregunta del millón sería, ¿hay organizaciones que no tienen identidad? ¿Habrá para ustedes organizaciones que no tienen identidad? Silencio de radio. A ver, Sí, ¿me están, estamos ¿me esperando. están Son ustedes, escuchando? chicos. Sí, No, sí. no, lo No, que no, les pido es que lo hagan por micrófono porque yo no veo el chat. no, No, si creo no, que no sería puede esa ser. organización. Perdón, habla vos. Y digan quién habla. Marcos, si no, no Bueno, sería esa Marcos. organización. Bueno, No escuché lo que Hola. dijo Marcos. Yo no escuché. Repetilo, Marcos, y yo acoto algo. Que si no, no sería esa organización. si no tuviera identidad, esto sería, Claro. ¿no? Ajá. Para mí, hola, soy Marilyn. Marilyn, sí. Es como que la organización tiene que tener identidad porque es lo que hace, o sea, no sé explicarlo. Es lo que representa la organización también, la identidad. Que representa la organización. Sí, La que la identifica, creo yo que sería. Claro. Me parece tener Yo identidad. lo que quiero decirles es que no piensen el concepto de identidad como el concepto de marca, ¿sí? Visto digo esto de marca porque recién estaba leyendo con respecto a selección de personal, bueno, una cuestión de personal, ¿no? De análisis, y decía, hay algo que se utiliza ahora, que es la marca personal, ¿no? O el marketing personal, la marca personal, esta cuestión. Bueno, y ahora digo, la identidad no es una cuestión comercial, ¿no? Y no es una cuestión de marca. Si bien por ahí, a ver, como dirían los psicólogos, si una persona dice, yo soy, qué sé yo, no sé, yo soy perversa, puede estar haciendo, digamos, es interesante que alguien tenga esa mirada sobre sí mismo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez yo pasaba por una escuela cuyo eslogan decía, una escuela primaria, secundaria, privada, y tenía un eslogan, ¿no? Y el eslogan decía, no me acuerdo cuál era la primera característica, pero después decía confort, educación y confort. Qué interesante que esa organización se diga a sí misma educación y confort, ¿no? Eso, digo, con una mirada casi de psicólogo,
pero bueno, de psicólogo organizacional. Bueno, en ese caso, ese eslogan quizá está diciendo algo de su identidad, habría que ver qué es porque están priorizando algo de esa organización, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿esta variable identidad, puede haber una organización que no tenga identidad? Claudia, ¿cómo andás? Mi nombre es Claudio. Sobre Sí. tu pregunta, lo que me nace es que la identidad puede no ser una búsqueda de distintas organizaciones, pero sí es un devenir de la praxis propia que tienen las organizaciones. Es algo que se construye y que va sucediendo aunque no quieras. Bueno, bien. Digamos, puede no ser una búsqueda, en realidad está bien, es un buen aporte también. Puede ser que también algunas organizaciones lo tengan más definido que otras a la identidad. Bueno, también ahí me parece que uno tiene que, sí, a ver qué es lo que sucede. Bueno, es como las personalidades, ¿no? En los individuos. Algunos tienen como personalidades más fuertes, otros que parecen ser más débiles, o con distintos componentes, ¿no? Pero lo cierto es que uno no diría que hay que carecen de identidad. El tema es una cuestión que es metodológica, digamos. La identidad se reproduce, ¿sí? O sea, los rasgos de una organización. Ustedes piensen que una organización, esta cuestión de la continuidad en el tiempo implica que se tenga que reproducir a sí misma, así como nosotros seres humanos también nos tenemos que reproducir a nosotros mismos, de forma tal que podamos seguir subsistiendo, ¿sí? Cubriendo nuestras necesidades para no morir, no desfallecer. Con lo cual no podemos dejar de pensar que este concepto de identidad uno lo asocia, pero lo asocia en la reproducción. Ustedes piensen que él habla de la invariancia, que son esos elementos de una organización, ¿sí? Generalmente lo asociamos mucho a la cultura, sí, a rasgos de la cultura. También él en realidad lo que dice Etkin es que uno tiene que tener en cuenta, por lo pronto, como 5... Ay, espérense que me fui por tocar esto. Acá. Uno tiene que tener en cuenta como 4 elementos a los cuales él va a tratar de darle una mayor, digamos, importancia. ¿Y cuáles son esos 4 elementos? Él dice, nosotros le tenemos que dar más importancia a los vínculos, a los objetivos, a los recursos y a los valores. Puede ser, Claudia, no estoy viendo tu pantalla, ¿puede ser? ¿O soy yo solamente? ¿No la están viendo? Yo no la estoy viendo. No, Yo profe, estoy- Se ve veo la negro. parte que dice cómo pensamos las organizaciones. Sí, mira. lo que dijo la compañera. Mira. O sea, están en Mire otra usted. parte, están en otra pantalla y yo estoy como... Esto ¿saben por qué debe ser? Porque me escribí. A ver. Espérense un poco. ¿Ahora qué están viendo? Sí, Lo mismo. pensamos Lo las mismo. organizaciones. Espérense que dejo de compartir y vuelvo otra vez, por las dudas. A ver. Acá estoy. ¿Ahora lo están viendo? Identidad de las organizaciones. Ahí sí, está, estamos viendo la identidad. PPT. Bueno, lo voy a dejar ahí, no lo voy a poner por las dudas. Bien. Bien, entonces, les decía, hay 4 elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta, dice Etkin. Y donde él pone el acento, en los vínculos, en los objetivos o propósitos, en los recursos o
él le llama recursos o el dominio de las capacidades. Y en los valores, ¿sí? Y estos, él va a poner acento en su estudio, digamos, en todo lo que él piensa en las organizaciones, en estos cuatro dimensiones, digamos. Otra cosa a tener en cuenta desde Etkin es esta cuestión de las relaciones dialógicas. Las relaciones dialógicas son como relaciones contradictorias, ¿sí? Él dice, la interrelación que tienen estos elementos entre sí no es una interrelación unívoca, es decir, son de orden, no, es orden y desorden, son contradictorias, con impactos incluso impredecibles, ¿sí? Equilibrio, desequilibrio. Uno tiene que entender esta dinámica en las organizaciones, no suponer que las organizaciones, sí, este era un problema, esto que plantea Etkin acá, es uno de, haciendo énfasis en uno de los problemas que tenemos con el enfoque sistémico. El enfoque sistémico, esto de, recuerden ustedes, de pensar las organizaciones, digamos, si yo tengo que analizar la organización, digo, bueno, entonces yo voy a organizar, me parece que el conflicto está en el área de, no sé, comercialización. Bueno, hago el subsistema, entonces en mi cabeza recorto ese área, que es el subsistema de comercialización de una organización, y empiezo a analizar los distintos elementos y las distintas relaciones que tienen esos elementos entre sí. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bueno, ahora, ¿qué me pasa con este enfoque sistémico? El problema que tengo con el enfoque sistémico es que supone, digamos, supone un orden, que las organizaciones funcionan porque tienen un orden. Y él quien está diciendo, acá no hay un orden, ¿sí? Hay un orden-desorden, es decir, lo que yo tengo que estar pensando, que lo mismo que me da orden me causa un conflicto. ¿Sí? Lo mismo que me ordena un sector de la sociedad o de la organización, me desordena el otro. Lo que hace que un grupo de la organización esté más satisfecho, hace que otro grupo de la organización entre en conflicto. Otro grupo, otro sector, ¿sí? Yo tengo que pensar desde, digamos, desde este lugar y estas relaciones que son de equilibrio-desequilibrio, orden y conflicto, ¿sí? Por el otro lado, otra de las cuestiones que él trata de pensar son los dominios, que eso es algo que ustedes van a tratar de entender. Esos dominios justamente son como dimensiones a tener en cuenta, ¿sí? Él dice, están los dominios de los propósitos, dominio de las relaciones, dominio de las capacidades. Él plantea tres. ¿Qué son estos dominios? Bueno, dimensiones, ¿sí? Una mirada, ¿sí? Sobre los vínculos, las relaciones son los vínculos entre quiénes, entre los integrantes de una organización y los actores a los cuales impacta, que por ahí no son exactamente, ¿sí? De la organización. Los integrantes de esa organización son los propios de la organización, más aquellos de los recursos, proveedores, clientes, ¿sí? ¿Qué vínculos? El sistema vincular, también lo llaman otros autores. Etkin dice, este es el dominio de las relaciones. Acá tengo que poner un ojo, ¿sí? Los elementos que voy a encontrar ahí, bueno, la estructura de la organización, por supuesto, y el eje está en los roles. Un poco ustedes recuerden que nosotros ya estuvimos trabajando en esto, en el cual los actores de una organización, ¿sí? Los podemos analizar a través del rol que ocupan, ¿sí? Bueno, Etkin de alguna manera lo que dice es, yo tengo que tratar de entender las relaciones de esa organización a partir de los roles que ocupan sus integrantes. Y que esto a mí me va a permitir hacer un análisis
sobre esa organización y que ese sistema vincular aporta a la identidad de la organización. ¿Sí? Por el otro lado tengo, bueno, ahora vamos a ir para allá. A ver, espérense un poquitito que bajo. Acá dice, bueno, esto es lo que no es. Los elementos son, bueno, tenemos los otros dominios que ahora lo vamos a ver. ¿Qué no es identidad? Dice. Una adopción grupal voluntaria. Es una construcción la identidad. Obviamente las acciones, las capacidades, las relaciones, los propósitos de los miembros de una organización construyen esa identidad, pero no es exactamente una adopción, ¿sí? No es yo quiero ser, ¿sí? Por eso yo un poco les decía, la identidad no es solamente lo que la organización dice ser de sí misma, o no es la marca, o no es su marketing, ¿sí? La identidad no se resquebraja, rompe o pierde, se transforma, ¿sí? Se transforma. Obviamente hay situaciones en que una organización transforma su identidad. ¿Se les ocurre alguna situación donde esto pueda suceder? ¿Cómo sería la pregunta? ¿Una organización que recupera? Una que transforma su identidad. Yo lo puedo relacionar a la pandemia, por ejemplo, que muchas organizaciones se vieron obligadas a cambiar su forma de trabajar. Por ejemplo, la gente que no hacía envíos y tuvo que empezar a hacer envíos al interior del país, por ejemplo. A ver, podríamos pensar, o sea, habría que estudiarlo obviamente, podría ser un motivo, una causa coyuntural muy fuerte, ¿sí? Que esté provocando, digamos, cambios dentro de la organización. Puede que sí o puede que no. Habría que estudiar la situación a ver si esa organización transformó su identidad. También, por ejemplo, relacionado a la pandemia, el home office, que muchas empresas se vieron a trabajar de esa forma, y es más, hay algunas empresas que ya decidieron como trabajar así por el resto del tiempo, más allá de que haya pandemia o no, porque les resultó. Claro. Sí, sí, vuelvo a decirte, ese tipo de manifestaciones o de cambios podría ser o no. ¿Sí? Habría que estudiarlos, obviamente habría que estudiarlo, o sea, podría ser un causal, no necesariamente está perdiendo su identidad, digamos, ¿sí? Esa organización. Depende de un montón de situaciones, porque es como que vos me digas, la Universidad de Luján nunca tuvo, o sea, obviamente no era una organización que estaba sumamente preparada para la virtualidad, y hemos tenido que trabajar obviamente en la virtualidad todos, lo cual uno dice, ¿esto transformó nuestra identidad? A mí me parece que no. ¿Sí? Si bien se han producido cambios muy importantes, si bien es como que seguramente muchos todavía no tenemos mucha dimensión del impacto hacia el interior de las organizaciones, de esta organización, pero me parece que no ha logrado resquebrajar la identidad de esta organización, esta situación en especial. Por eso digo, depende de las organizaciones. Pero sí hay, sí. Y si uno dijera que es una empresa, por ejemplo, que vende productos, no sé, de fragancia, productos de cosméticos, y decide cambiar la política de no hacer más testeos de esos productos en animales o cosas así, ¿eso apela o no? ¿Producía productos? Claro, produce productos y toma la idea o quiere tener esa identidad de decir, bueno, yo los productos que vendo no están testeados en animales, o no están. ¿Eso sería un cambio o algo que represente o no? En la identidad. No sé si alguien quería decir algo. Profe, acá un compañero dejó algo en el chat que después, si quiere, se lo leo. Seguramente no tiene micrófono. Claro, no. Bueno. Sí, léemelo, le contesto al compañero. Vuelvo a decir, es un caso que podría ser
digamos, porque bueno, está planteando ahí una cuestión con los valores y podría darse el caso, habría que ver realmente que eso no termine siendo, hay un valor agregado, digamos, que en realidad no, no es exactamente, digamos, una posición tomada, ¿sí? Habría que ver cómo es el devenir de esa organización, pero podría darse. O sea, en principio es como un cambio radical en algunos valores, ¿no? Les decía, uno de los casos, bueno, a ver, que antes de que yo termine diciéndole esto. No, te decía mientras tanto, te decía Claudia, mientras tanto en el tema de esto, que también hay que tener presente que todos estos cambios demoran o tienen un tiempo, ¿no? Tienen un lapso de tiempo el cual permite realizar estas modificaciones. Porque si no, nos encontraríamos en lo que vos hablabas anteriormente, que hay cambios de identidad por fusiones, pero ya ahí es totalmente distinto, con una serie de conflictos, que después en todo caso explicaremos, que tiene que ver con el hecho de que muchas veces en las fusiones hay gente que se tiene que ir de la organización porque representa lo viejo. Y claro, bueno, claro. Bueno, el compañero dice, a ver. ¿puede ser ante un cambio de dueño donde se implementan nuevas formas de trabajar y relacionarse? A ver, vuelvo a decir lo mismo. Por ejemplo, ustedes saben que, perdón, José Luis quería decir algo. No, digo, es en una fusión, es el mismo caso en una fusión, entonces, pero es algo quizás violento, rápido, donde el elemento cultural de la que es absorbida se destruye rápidamente. Claro. A ver, los casos más, digamos, más claros, donde suele haber una pérdida de identidad en las fusiones, no de todas las organizaciones que se fusionan. Obviamente ustedes vieron que cuando hay una fusión hay una organización que de alguna se impone sobre otras, digamos, que es la que marca, que es la que de alguna manera ordena, ¿sí?, el devenir de esa organización, y otras que se tienen que subsumir, ¿sí? Cuando hay casos de fusiones, por lo menos si yo estoy diciendo alguna organización que tiene que subsumirse a otra, en lo cual implica modificar estructura, tener que cambiar cambios culturales, adaptaciones, bueno, como decía el profesor, que generalmente suelen darse en poco tiempo, bueno, ahí tenemos como un caso que puede darse un cambio, una modificación de la identidad, un cambio de identidad profundo, ¿no? Suelen ser, esos cambios son, desde la lógica del cambio, son cambios que le llaman cambios revolucionarios, porque son cambios que, digamos, impactan sobre toda la organización, en tiempos cortos, suelen tener como resultado un cambio de identidad, ¿no? Después hay otros ejemplos, por ejemplo, en las estatizaciones, en las privatizaciones, en ese tipo de cambios que también suelen ser cambios muy importantes, donde se genera, porque en esos casos se genera un cambio en la lógica completa de la organización, tanto en la estatización como en la privatización, ¿sí? Porque afecta a todas las áreas de la organización al mismo tiempo, o sea, es pensar la organización desde otra lógica, ¿sí? Ese tipo de cambios también suelen ser cambios que generen modificaciones de la identidad. Después habría, o sea, obviamente lo que implica es que antes de nosotros de decir que hay una modificación, un cambio en la identidad de la organización, tenemos como que mirarlo, estudiarlo, pensarlo, o sea, tenemos que ver realmente qué ha pasado con esa organización y ver cuáles eran los elementos que formaban parte de su invariancia. Y nosotros eso mucho lo vamos a ver. Para Etkin hay que verlo desde estos elementos, ¿sí? De este dominio de las relaciones, el dominio de los propósitos, el dominio de las capacidades y los valores. Y bueno, desde este lugar es que
se construye la identidad y se reproduce, y desde este mismo lugar, bueno, se termina, digamos, se modifica también la identidad, ¿no? Y mucho de eso, visto, él no lo habla así, pero visto desde otros autores, sería como también tener en cuenta los elementos culturales de una organización. A ver, una cuestión interesante es esta, ¿no? Que en realidad que son algunos de los elementos que nosotros relacionamos con la cultura, los acuerdos explícitos de una organización, las congruencias reiteradas de las acciones, es decir, ¿qué es esto de la congruencia reiterada de las acciones? Maneras de hacer las cosas que se reiteran en el tiempo, digamos, aspectos, formas de llevar adelante la tarea, que no son solamente las acciones, sino el estilo, la cultura, la forma, los valores con que se llevan adelante esas acciones, ¿no? Y representaciones de las acciones significa la importancia que tiene esa acción para cada uno. O sea, ustedes piensen que, no sé, si yo a ver, un militar que pertenece a la organización militar, ¿no? El ejército. Y un narcotraficante que pertenece a una organización que no tiene esa formalidad, pero que puede ser una organización delictiva, ¿sí? O del narcotráfico. Digo, estas dos personas pueden en algunas circunstancias matar a otra, ¿sí? Ahora, seguramente la representación, ¿sí?, por lo cual llevan adelante la acción, la representación tiene que ver con la imagen mental, con lo que cada uno entiende de su rol. Por lo que cada uno de estos dos actores lleva adelante esa acción, seguramente es diferente. ¿Se entiende la idea de representación? Sí, profesor. ¿Sí? Sí, profe. Bien, entonces, obviamente puso un caso bastante extremo de dos organizaciones sumamente diferentes, pero Claudia, la acción... Claudia, para por ahí ayudarte un poquito, el tema es que muchas veces en organizaciones nosotros decimos cuál es la representación gráfica como imagen que tiene una estructura o dónde se da. Y la respuesta obviamente está dada en el tema en el organigrama. El organigrama viene a ser esta representación, ¿no?, gráfica de las acciones que tiene al interior del tema de la estructura. Digo, nada, para aportar un poquito claro. más a Bueno, esto, ahí hay un ellos elemento. imaginen, Por claro, supuesto, ahí hay un imaginen elemento cuáles son las importante. representaciones de las acciones. De todas maneras, aparte de, digamos, si uno a eso le agrega una cuestión de cultura organizacional en la cual cada uno de sus actores tiene, digamos, para lo que es sumamente importante en una organización, quizá ese mismo cargo en otra organización no lo es. Pero esto, y no por la acción, no por la función, sino por la representación de ese rol dentro de la organización. ¿Sí? Quizá las funciones son las mismas. Bien. ¿Qué tenemos que observar? Bueno, ustedes mirarán que muchas de estas cosas tienen que ver con parámetros culturales. Las tradiciones, los rituales, los valores, el folclore de una organización da el orden. Las transgresiones, los enfrentamientos, las contradicciones, las negaciones, está el desorden. Nosotros en una organización tenemos tanto una cosa como la otra, ¿sí? Y las dos cosas son elementos a observar. No solamente las tradiciones o la cultura o los rituales de una organización, sino cuando esos rituales no se cumplen, ¿quiénes no los cumplen? ¿Quiénes son los que los transgreden? ¿En qué sentido? ¿Qué contradicciones se generan al interior de esa organización? ¿Quiénes están de acuerdo y quiénes no? Si esto tiene una continuidad, si hay ciertos... ¿Sí? Depende, obviamente, él siempre está pensando que tanto una cosa como la otra, digamos, tanto lo que le da orden como lo que da desorden dentro de una organización, forma parte de la identidad. Y por el otro lado, digamos, algo interesante es que él no se plantea desde esta mirada que hay errores, ¿sí?
en estos parámetros, ¿sí? Sino que lo que hay son desvíos, ¿sí? Y estos desvíos también me dan una información, porque el desvío de alguna manera se puede legitimar en la identidad o es parte de la identidad, ¿sí? No es que alguien deja de, por ejemplo, no sé, como que bueno, se me ocurre un montón de ejemplos que tienen que ver con cuestiones culturales sociales, pero dentro de las organizaciones, aquel que no cumple con las pautas culturales, por ahí está totalmente contenido dentro de las identidades de la organización. Esa organización no solamente acepta a aquellos que cumplen, sino las excepciones también, ¿sí? Se permite Perdón. que... Sí. Una consulta. Sí. ¿Puede ser que ese orden no siempre sea algo, digamos, positivo? Por ahí lo que es, no sé, una práctica que tiene la empresa que es un orden en el sentido de que es así, de que se hace así, y realmente por ahí eso no está bien, y surge un desorden para acomodarlo. O sea, no sé si me puedo explicar bien lo que quiero decir. Como que ese desorden a veces también es para, no sé, para un cambio positivo, ¿puede ser? A ver, mi pregunta es esta. ¿Lo que vos decís que está bien o no tiene que ver con lo legal o lo ilegal? No. No. Entonces, no, porque digo, si tiene que ver con lo legal o lo ilegal, son prácticas culturales, ¿sí? O sea, que las organizaciones tengan una contabilidad en blanco y una contabilidad en negro a efectos impositivos, ¿sí? Entran dentro de la lógica sistémica del país, ¿sí? Claro. En ese sentido, digamos, el aporte, digamos, es como, no es que sea una, digamos, por eso yo digo lo ilegal, porque en ese sentido, lo legal y lo ilegal, o sea, lo ilegal no se debe hacer, pero lo cierto es que hay una lógica en la que está inmerso el país con respecto a si tenemos una mirada impositiva que casi obliga a determinadas organizaciones o a todas a tener como este doble juego entre lo legal y lo ilegal, ¿no? Pero por otro lado, si vos me decís aportes negativos, ¿sí? que estaría más cercano a cuestiones de ineficiencia, por ejemplo. Sí, o por ahí, no sé, una práctica, qué sé yo, por ejemplo, todo el personal ficha tarde porque, bueno, no sé, no hay o ingresan fuera de horario, el horario es a las 8 y entran 8:15, y bueno, y hay un orden, digamos, porque todos tienen aceptado que ese es un horario, porque todos entran a esa hora. Ahora, no sé, alguien por ahí, un gerente decide, bueno, no, vamos a poner en orden eso, y bueno, vamos a incorporar un sistema de fichaje, no sé. Sí. Entonces, bueno, eso por ahí en las costumbres que tiene el personal puede llegar a causar un tipo de desorden que en realidad es para mejorar la, no sé. Para mantener las pautas, digamos. Claro, bueno, Claudia, esto vos lo vas a enganchar seguramente cuando vean qué es el tema de la realidad, mi realidad y tu realidad, digo, qué es bueno y qué es malo para uno o para otro. Esto también tiene que ver con orden y desorden, porque ella dice, vamos a ordenar, vamos teniendo una mirada de que llegar 15 minutos más tarde es un desorden. ¿Entienden esto? Y quizás es un elemento cultural. Quizás a lo mejor hay ese periodo, ese lapso, se entra a las 8, pero se deja 15 minutos más. Normalmente en las empresas suele haber minutos de tolerancia, lo que se llaman minutos de tolerancia. Especialmente en aquellas organizaciones que tienen, por ejemplo, premio a la asistencia y puntualidad. Hay muchas organizaciones que tienen premio a asistencia y puntualidad y tienen minutos de tolerancia. Ahora, vuelvo a repetir, el orden y el desorden depende de quién lo esté pensando o viendo. ¿Se acuerdan cuando en la clase anterior yo le dije el orden y el desorden en una habitación de un chico o de un adolescente, de ustedes mismos? Que ustedes muchas veces estudian en sus habitaciones
y papá o mamá sentimos que sus habitaciones están desordenadas y entonces empezamos a poner los libros que están en el piso, los empezamos a poner en la biblioteca. Cuando ustedes vienen, en realidad empiezan a protestar, chillar, patalear, gritar, y decir, ¿qué me hicieron? Y en realidad uno dice, puse orden, me parecía que estaba desordenada la habitación. Y en realidad vos decías, no, porque yo me tiraba en la cama, estiraba el brazo y encontraba el libro debajo de la cama. Y para uno, encontrar un libro debajo de la cama no es un orden. No sé si me puedo explicar. Sí, claramente. Claramente. O sea, así como, bueno, vos pensás que es un poco la línea de lo que está diciendo el profesor, vos, el ritual da un orden, ¿sí? A ver, comparado con que si todos aceptan ese ritual y que eso no afecta, o sea, obviamente cuando vos fíjate que va a ser así de sencillo, cuando cambia el gerente, vos decís, y decide imponer algo que en realidad está en todo su derecho imponerlo, pero hay otra lógica que empieza a funcionar, que es la lógica más legalista, si querés, porque vos en realidad está bien, la organización contrató al personal con determinadas condiciones de trabajo. Dentro de las condiciones de trabajo está el horario. Ahora bien, hay organizaciones que ponen el énfasis en ese aspecto y otras organizaciones que están poniendo el énfasis, por ejemplo, en, no sé, en la efectividad de los trabajadores. Entonces uno dice, bueno, que llegue y si lo hace igual, si trabaja igual y es eficientemente igual, bueno, está bien, no pongamos tanto el acento ahí. Por ahí, bueno, cada tanto para no tampoco crear un ritual de que llegamos todos tarde, pero que digamos, entendiendo que hay que no es algo que realmente desordena. Depende, o sea, depende de la organización. Si vos me decís, seguramente si la organización es, no sé, un avión que tiene que partir, los pilotos llegan tarde, ustedes vieron que lo que es en la complejidad de los horarios de un aeropuerto, difícilmente se pueda sostener que todos los que trabajan lleguen tarde, porque, digamos, son organizaciones que dependen mucho de la coordinación de los tiempos. Es que aparte es la esencia la coordinación de los tiempos. Por el otro lado, hay otras organizaciones que esto no les sucede nada, y si hay organizaciones, qué sé yo, si es una clínica o un hospital que tiene un uso intensivo de quirófanos, seguramente también pondrán mucho énfasis en el cumplimiento de los tiempos, porque si no, no logran sus objetivos en lo que hace al objetivo organizacional. Eso depende qué aspectos estén involucrados, me parece, ¿sí? Pero igualmente piensen que, un poco como decía el profesor, lo positivo o lo negativo, me parece que está dado en si está afectando o no otras áreas de la organización. Un poco también. Pero bueno, esto son miradas, son miradas contradictorias que también se dan dentro de las organizaciones. Y a veces hay, digamos, hay cambios que se producen porque, bueno, aparecen otras miradas y otras formas de querer hacer las cosas. Que a veces en las organizaciones esto también sucede, ¿no? La invariancia es una relación dialógica con el cambio, porque ustedes piensen que es hasta contradictorio. Por un lado, cambiar, uno cambia, pero no cambia la esencia, digamos, sería. Las organizaciones tienden a la autoorganización. Cuando dice la autoorganización, ustedes piensen en la reproducción de la identidad, con todo lo que eso implica. O sea, reproducir la identidad no es decir yo tengo una personalidad fuerte, no está hablando de eso, sino está diciendo, ni siquiera en los individuos estamos hablando de eso, estamos diciendo que mis células tienen que mantenerse vivas todas para mañana, mantenerse en el mismo lugar, no sé, sostenerme biológicamente, aparte de psíquicamente y aparte de socialmente. Bueno, en las organizaciones pasa algo similar, se tienen que dar reproducir todas las condiciones que hacen que esa organización sea esa y no sea otra.
Recuerden, acá Claudia, acá te agrego simplemente que recuerden que en esto de la autoorganización y esto que bien decía el tema de la profesora, de esta capacidad que tienen las organizaciones para resolver y todo demás, recuerden que hay un elemento que después lo vamos a ver más adelante, que es el elemento disruptivo, que es el elemento que introduce justamente esa flexibilidad que muchas veces las organizaciones necesitan, que tiene que ver con la innovación y la creatividad. Estos son los elementos que rompen los modelos, para poderme yo adaptar a un medio totalmente distinto para el cual fui creado. Bueno, yo esto un poco lo veníamos viendo recién, a ver, lo voy a poner así porque es más fácil. Las organizaciones funcionan con un orden. A ver, cuando yo digo funciona con un orden, no significa que, o sea, yo tengo que ir a la organización cuando estoy analizándola y buscar cuáles son estos elementos. No los voy a tener a priori, los voy a tener que construir desde, digamos, con distintas metodologías, desde la observación, las entrevistas, el trabajo, el análisis. O sea, esto justamente es, si yo me paro desde el lugar que estamos planteando, digo, bueno, a ver, ¿cuáles son los elementos que conforman la identidad? ¿Cuáles son los elementos que ordenan esta organización? ¿Y cuáles son los elementos que crean transgresiones, conflictos, digamos, que tendría que ver con la dinámica de esta organización? Tengo que ir a construirlo, ir a verlos, no los voy a saber a priori. ¿Sí? Porque yo a priori lo que sé de una organización, digo a priori antes de entrar, sí, tengo elementos, pero esos elementos los tengo que, o sea, no porque una organización me diga que es moderna, quizá la organización es moderna en algunos aspectos, o qué sé yo, no sé, ahora dicen, está en industria 3.0. Sí, fantástico, pero quizá eso es en el aspecto del producto, pero no en el aspecto de la producción. No sé, digo, hay que adentrarse en las organizaciones para verlo. Y volvemos a este tema de los dominios. Los dominios tienen que ver con las relaciones y con las lógicas, ¿no? Entonces dice, una cosa el dominio de las relaciones son los vínculos. Cuando nosotros nos adentramos en el tema de los vínculos, tenemos que hablar de la estructura, de los roles, de los integrantes, de la forma que se establece de vínculos dentro de una organización. O sea, no alcanza con que yo diga hay una relación jerárquica. Que haya una relación jerárquica puede ser jerárquica de muchas maneras. Puede haber relaciones jerárquicas más autoritarias, más democráticas. Es decir, yo presupongo que en una estructura hay relaciones jerárquicas, pero esta información la tengo que profundizar, dice Etkin, no me alcanza para pensar la organización solamente saber que son jerárquicas, porque en realidad si yo me quedo acá y digo hay relaciones jerárquicas, yo supongo que el jefe manda y el subordinado o aquel que depende de él, bueno, acepta, obedece. Y ustedes piensen que esto en realidad es casi un prejuicio ya a esta altura del partido, donde esto no necesariamente se da de esta manera, no necesariamente es la forma en que se relaciona, no necesariamente cómo se establecen los vínculos dentro de una organización. Hay organizaciones que son más abiertas, otras que son más cerradas, hay organizaciones que hay sectores privilegiados, que otros no, hay organizaciones que privilegian en los vínculos, digamos, determinados factores que tienen que ver con los vínculos sociales, por ejemplo, en otras organizaciones no. Bueno, depende. Tengo que adentrarme en el sistema vincular. Después tengo el dominio de los propósitos. El dominio de los propósitos, ahí encuentro los objetivos y las metas que orientan la acción de la organización, sumamente importante, porque ustedes piensen que nosotros, este dominio de los propósitos, esta dimensión de los propósitos, que él le llama todo propósito, las metas, los objetivos, las políticas,
son ordenadores, pero a su vez le dan cohesión e integración a la organización. Si una organización no tiene objetivos y sus objetivos no se cumplen, la organización se desintegra. No tiene sentido su existencia. Es decir, ustedes piensen en una organización que tiene como objetivo, dentro de los múltiples, producir determinado cosa que no logra hacerlo. O sea, ¿cuánto tiempo puede sostener una organización? O cambia de propósito o desaparece. Atrás de esta idea de cambio de propósito, desaparece, lo que se diluye es la integración. ¿Quién está dándole cohesión e integración a la organización? Los propósitos, las metas, los proyectos, las políticas. ¿Sí? Y por el otro lado, el dominio de las capacidades, que ahí lo que voy a encontrar son los recursos, el conjunto de recursos disponibles de una organización. Los medios materiales, las normas, las técnicas, la infraestructura, todo aquello que son elementos y que este dominio, digamos, una de las cosas que plantea Etkin es que nosotros estos vínculos, ven que se interrelacionan uno con los otros, estos vínculos que tienen los distintos dominios entre sí, generan un orden instituido, ¿sí? Esto de instituido es el aporte de Schwarzstein. ¿Por qué instituido? Porque es la fuerza que mantiene integrada la organización. ¿Sí? Esto es lo instituido. El orden instituido no lo piensen al orden, vuelvo a decir, con una mirada positivista, es decir, una mirada de el orden es positivo. Piensen, cuando hablamos de orden instituido es todo, o sea, lo positivo y lo negativo de una organización, ¿sí? Cumpliendo con sus objetivos. Nosotros lo que la hace funcionar puede ser. Lo que la hace funcionar, no importa cómo. O sea, el conflicto, el orden, todo lo que le hace funcionar. Cuando nosotros hablamos de orden instituido hablamos de esa fuerza que hace que esa organización sea tal y se mantenga como tal y se diferencie del contexto, ¿sí? Ese es el orden instituido. Y esto que les digo se los voy a agregar porque esto es lo de Schwarzstein, que es otro artículo, pero a veces hay fuerzas que son instituyentes, que son fuerzas que quiebran con ese orden instituidos y provocan cambios. A veces, por ejemplo, en el ejemplo que ponía antes su compañera, si era posible en un contexto de pandemia, que yo le decía puede ser o no, pero ahora, que ya llevamos año y medio de pandemia, tenemos claro que hay organizaciones que la pandemia le ha funcionado, o sea, como desde, en este caso del contexto, no necesariamente tiene que ser del contexto, vuelvo a decir, como una fuerza instituyente. Las fuerzas instituyentes son a ver, se los digo como bárbaramente, serían como las fuerzas de cambio, ¿sí? La pandemia viene a romper ese orden instituido y provocar un cambio en la organización. Ahora, el orden instituido es lo que termina gestando la identidad. Con lo cual, si hay un orden instituyente, es decir, algo que que viene a quebrar ese orden, una fuerza instituyente, bueno, obviamente la identidad se puede resquebrajar, lo cual no significa que no, ¿sí? No sea tan profundo y se mantenga, o sea muy profundo y cambie la organización hacia otra cosa. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Mientras los chicos piensan dudas o consultas que tengan, yo justo estaba contestando el chat, pero te quería agregar que en el dominio de los propósitos, cuando vos justamente hablaste digamos, de qué incluía, sí. En realidad en la administración nosotros acá es donde también ponemos lo que es misión, visión, estrategias. Sí, sí, acá claro. metemos todas estas cosas.
Sépanla que metemos, todo esto lo metemos acá adentro. Nada, era eso. No, está bien que lo pongas porque, bueno, y son conceptos que desde administración estamos muy acostumbrados a trabajar, ¿no? Esa mirada estratégica. Obviamente, como dice el profesor, eso también forma parte del dominio de los propósitos, y tengan en cuenta que no son, esos elementos son tan importantes que le dan cohesión e integración a la organización. El dominio de los propósitos es un dominio sumamente importante, ¿sí? Y tiene otra característica que ahora que lo estoy repensando les digo, que hay una característica sobre lo manifiesto y lo latente también. Las organizaciones tienen objetivos que pueden ser manifiestos y latentes. Latentes en el sentido de que no se manifiestan claramente, pero que son parte de los objetivos organizacionales, ¿sí? Porque, por ejemplo, las organizaciones hacen una manifestación, no sé, pueden estar diciendo, no sé, que tienen objetivos con respecto a una producción, por ejemplo, pero también pueden, digamos, quizá hay otros objetivos, porque ustedes saben que el dominio de los objetivos no es algo lineal. Aparte estamos hablando de acuerdos de muchos integrantes de distintas, que tienen muchos roles con distintas jerarquías, ¿no? Y quizás si uno plantea los objetivos que puede tener, una cosa es el objetivo que puede tener el CEO de una organización y otra cosa son los objetivos organizacionales, ¿sí? Ahora, en alguien que es tan representativo de una organización, quizá haya que pensar en esos objetivos también, ¿no? ¿Qué pasa con esas figuras dentro de las organizaciones que tienen mucho peso en las organizaciones? ¿Por qué? Porque toman decisiones importantes por la organización o porque son la cara visible de esa organización. A veces ustedes piensan, uno dice, a ver, ¿por qué le influye la vida personal de, no sé, en determinados países, en Estados Unidos suele pasar esto, la vida personal de un político influye sobre sus posibilidades, no sé, electorales? Digo en Estados Unidos porque en nuestro país nosotros tenemos como otra mirada con respecto a esto, pero hay países que son como que el dominio, digamos, el dominio, la vida privada de una persona se expone públicamente y hay determinadas cuestiones que no se perdonan socialmente. Piensen incluso le pasan a deportistas también, en determinadas sociedades. Y uno dice, bueno, a ver, una cosa es la organización y todos sus objetivos, y su fuerza y su integración, y otra cosa es la vida privada del CEO de la organización. Pero a veces estas dos cosas se mezclan también. Por eso digo, cuando hablamos de objetivos, no nos quedemos solamente en lo que la organización dice, ¿sí? Porque a veces está lo que dice y hay otras realidades, ¿no? Bueno, factores de identidad. Tiempo, coordinada temporal, un poco también ustedes análisis diacrónico y sincrónico, ¿sí? Recuerden esto que tiene que ver sobre distintos momentos, distintas maneras de analizar el tiempo en una organización. La variable tiempo en las organizaciones son siempre fundamentales para pensarlas. La variable tamaño, ¿qué variable está tamaño? Es tremenda, porque en realidad tenemos que hacer tantas aclaraciones cuando hablamos del tamaño de una organización que a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque uno tiene que hacer referencia de qué está hablando cuando habla del tamaño de una organización. Pero seguramente es un factor de identidad, si logramos aclararlos. Hay organizaciones que dicen, nosotros somos fuertes porque estamos en 20 países. Bueno, está hablando del tamaño, ¿sí? Y seguramente esto es un elemento que quizá está incorporado en su identidad, ¿sí? Hay otros que dicen, nosotros somos una empresa pequeña, pero permanecemos en el país hace 100 años. Que para un país como Argentina, permanecer 100 años es realmente una característica importante. Bueno,
También estamos hablando del tamaño y estamos hablando de otra cosa. También podemos estar hablando del tamaño en función de la facturación, en función... Hay muchas, es una variable que hay que tener mucho ojo y siempre explicando muy bien de qué estamos hablando. La localización hacia la identidad, sí, una coordenada geográfica. Y sí, hacia la identidad, la coordenada geográfica. Por muchos motivos. Algunos motivos tienen que ver con cosmovisiones con respecto al mundo, otros tienen que ver con cuestiones contextuales o coyunturales. La tangibilidad o intangibilidad del producto también es un factor de identidad. Los ciclos de vida, la relación, bueno, todos una serie de elementos que ustedes leyendo Etkin y con este apoyo un poco de este PowerPoint van a poder avanzar, o sea, son elementos que la influencia sobre el entorno que esa organización tenga es un factor de identidad, la necesidad de un producto o el servicio, que ese producto o servicio satisface. Ustedes recuerden que hay como nosotros trabajamos como una metáfora que las organizaciones surgen en el momento que tienen que dar respuesta a necesidades. ¿Sí? ¿Necesidades de quién? Bueno, ahí viene el tema que tendríamos que analizar también. Necesidades de... Claro, pueden ser de los consumidores, pueden ser de los propios propietarios o fundadores de esa organización. Puede ser una necesidad de un tiempo más global, digamos cultural. Pueden ser una necesidad que todavía que esa organización aparece casi creando una necesidad. También puede darse en ese caso. Bueno, eso obviamente, pero la metáfora es esta, que si la organización no está satisfaciendo alguna necesidad de algunos de los actores o sectores o del contexto, esa organización no tiene sentido de existencia. Un poco la metáfora también está en esto, ¿no? Encontrar cuál es esa necesidad que esa organización está cubriendo. Y ahí voy a encontrar un factor de identidad también. Bueno, y el tema de las relaciones dialógicas que estuvimos viendo. Y entonces, bueno, estuvimos viendo. Y entonces lo que plantea Kroseva, es decir, Etkin, es que justamente esta mirada de entender de la forma de entender las organizaciones es una forma que él la trabaja desde este lugar, que él le llama el paradigma de la complejidad. ¿Qué significa el paradigma de la complejidad? Significa que, primero, tratar de incorporar en mi análisis otros elementos construidos que no son necesariamente los comunes. O sea, la idea es esta. Ustedes ya saben, ya tienen una mirada cómo analizar las organizaciones. Si yo le dijera hoy, antes de empezar análisis, antes de continuar con análisis, cómo, no sé, describir una organización, ustedes seguramente tienen 1000 elementos para describirla, ¿sí? Y harían toda la diferenciación de los geográficos, de la estructura, de los productos, de la historia de la organización. Bueno, fantástico. Eso está muy bien. Pero incorporemos elementos, ¿sí? Hablemos de los vínculos, hablemos de la cultura, hablemos de los propósitos, hablemos, digamos, una mirada desde este lugar, multicausalidad, o policausalidad o pluricausalidad. Los procesos son generados por multiplicidad de causas y provocan multiplicidad de efectos. Hay un concepto que es el de equilibrio dinámico, que es esto de lo dialógico, ¿sí? El equilibrio dinámico es un equilibrio que desaparece prontamente, ¿sí? Es que es más, hasta a veces es extraño que aparezca ese equilibrio. Las organizaciones son lugares muy complejos que a veces cuando nosotros estamos vivenciando una organización, es decir, somos parte de esa organización, nos preguntamos cómo es que esta organización, a pesar de semejante lío que hay adentro, puede cumplir con sus objetivos.
todos los que trabajamos en organizaciones hay momentos en que tenemos esta sensación, ¿sí? Que hay el conflicto es de tal tamaño que uno dice, ¿cómo con este conflicto, con este desorden, con esta complejidad, esta organización puede cumplir con sus objetivos? Quizá no al 100%, pero lo hacen de todas maneras, con errores, con conflictos, con muchísimas cosas a mejorar, y a Dios gracias que están, porque si no, imagínense que los licenciados en administración se quedarían sin trabajo. Y ni les cuento los analistas, ¿sí? Orden y ruido, perturbaciones, causalidad circular y recursividad. El tema de la recursividad nosotros lo vamos a volver a ver con Crozier cuando él habla de los círculos viciosos, ¿sí? Porque esto es, digamos, en algún aspecto va en el mismo sentido. Es decir, hay causas que provocan efectos que son negativos para la organización, pero aún así son parte de la organización y aún así la organización sigue reproduciendo los mismos efectos negativos y no los puede modificar. Esto es como decir algo así como que nosotros, seres humanos, tenemos una personalidad que tiene virtudes y defectos y que ambos nos caracterizan, ¿sí? Que nosotros no reproducimos solo las virtudes, sino también reproducimos los efectos, los defectos. Bueno, esto es, lo estoy diciendo como muy bestiamente, pero es algo así, ¿sí? Como que nosotros tenemos que pensar que las organizaciones hay causalidades circulares, y esto, todo lo que estamos hablando es complejidad. Es más, cuando me parece que cuando estoy analizando una organización, claramente llegué a tratar de entender cuál es el conflicto, bueno, doy un paso atrás y vuelvo a pensarlo. Porque quizá, ¿sí?, me dejé ganar por este otro aspecto, por la simplicidad. Y ustedes piensen las veces que nosotros pensamos las organizaciones desde la simplicidad. Una causalidad lineal, causa-efecto. ¿Por qué la organización no cumplió con su objetivo? Bueno, un problema de los trabajadores de un sector, punto. Y no averiguo más, no pienso más. A ver, seguramente esa situación, esa variable que estoy tomando en cuenta para tratar de pensar un conflicto, el origen de un conflicto, tenga participación en ese conflicto. Pero eso no significa que sea lo único importante, que de alguna manera esto trata de eso, ¿no? De que no hay una sola idea de orden. No estoy reduciendo los conflictos a una causa, un efecto. Trivialización de los sistemas, ¿sí? ¿Qué es una trivialización de los sistemas? Bueno, en principio, pensar los sistemas y las interrelaciones dentro de una organización de una manera natural, ¿sí? Pensar que todo lo que pasa en una organización tiene un orden natural. ¿Se acuerdan que esto era uno de los problemas de la mirada biologicista organicista, digamos, sobre las organizaciones? Pensar que hay como una ley natural que de última va a ordenar todo lo que sucede, ¿sí? Pensar que si yo pienso y planeo mucho una organización, tengo una estrategia, un pensamiento estratégico espectacular, esa organización no va a tener conflictos, ¿sí? Esto es